Muy buenas noches. Empezamos a transmitir nuestro primer webinar como parte del taller de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial y ChatGPT para profesionales de derecho. El día de hoy vamos a lanzar nuestro primer webinar, como mencionaba. Tenemos en el lado de derecho, tenemos al máster de la Universidad de Bolonia y abogado PUC, Eduardo Cayotopa, quien además es CEO de Crealca, abogados y asociados. Y tenemos al magíster ingeniero Guillermo Benítez, quien también tiene máster y es director y founder de Innovat 21. Buenas noches, bienvenidos, caballeros. Muy buenas noches con todos, un gusto. Muy buenas noches, un gusto igualmente. Muy bien, les dejo. Bien, gracias Julio y bueno, un gusto Guillermo. Gran gusto. Como bien saben, la lámina lo está mencionando. Lo que vamos a hacer somos un equipo multidisciplinario de profesionales de inteligencia artificial por la Universidad Católica. Ambos en realidad, digamos, lideramos cada uno sus sendos equipos relacionados justamente a la aplicación prácticas de ChatGPT, pero sobre todo, en grosso modo, también con respecto también a herramientas de inteligencia artificial. Y en esta oportunidad nos centramos en el mundo específicamente de los profesionales del derecho, que abarcaría pues tanto ya sea abogados relacionados al mundo privado, pero también al mundo público. Entonces, este taller, como bien señala la presentación, va a iniciarse el 27 de noviembre. La duración va a ser 10 horas lectivas y se va a dar una constancia de certificado al respecto. Y tenemos, digamos, como alianza, sobre todo, a uno de los referentes en el Poder Judicial, que es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que ha implementado ya 2 congresos de inteligencia artificial exitosos y un laboratorio de inteligencia artificial para justamente en el ámbito judicial. Por favor, la siguiente lámina, Julio. Sí, el temario de lo que consiste básicamente en nuestra presentación es una presentación que se enfoca más que todo en la parte práctica, ¿no? Va a ser estos 5 puntos, ¿no? El taller es un taller práctico, no les vamos a hablar acá de la filosofía, de la historia, si bien es cierto, son baluartes centrales de la inteligencia artificial, nos vamos a centrar exclusivamente a lo que es la importancia, aplicación y optimización práctica, sobre todo concentrado a una herramienta de inteligencia artificial como se usa muy a menudo el ChatGPT, ¿no? Estos son los 5 puntos que vamos a revisar como temario el día de hoy. Así que, por favor, Julio, antes permítame a explicar brevemente que el equipo básicamente lo conforma Innova 21 a través de su líder, Guillermo Benítez, que es profesor de la Universidad Católica de Ingeniería de la PUC. Y bueno, de mi parte, que yo estoy haciendo unas investigaciones, sobre todo en Bolonia, referidos a inteligencia artificial. Entonces, eso de parte, digamos, el equipo que estamos liderando, de igual forma, se está especializando en el tema y somos un equipo multidisciplinario enfocado exclusivamente tanto ingenieros como abogados para poder traerles un taller que sea exclusivamente práctico. Ahora sí, Julio. En el caso de la importancia de los abogados, esta es una referencia a lo que ha planteado McKinsey y Company, que podría la inteligencia artificial tener una incidencia de automatización de hasta 70% de las actividades empresariales, y se complementa además con lo que he visto las investigaciones en el caso de la Universidad de Bolonia, básicamente una investigación doctoral, donde en el ámbito de, a la vez, de la Unión Europea, los estudios jurídicos más importantes, se hablaba inclusive de un 30-40% de esa automatización, sobre todo concentrado en el ámbito, la parte administrativa, de parte de situaciones en donde la inteligencia artificial podría eventualmente reemplazar a esa parte. Entonces, es de por sí una situación que a todos los abogados y abogadas nos concierne, y obviamente son pasos agigantados que van saliendo con respecto a 2030, que hay hasta una agenda global respecto al tema. Obviamente va a evolucionar mucho más, y lo que estamos haciendo es esta implementación para que esta automatización ustedes la puedan conocer con antelación y sobre todo no puedan sobre todo tener herramientas claves en el mundo actual. Por favor, la siguiente lámina.
Lo que queríamos presentar, aparte de la importancia, este es un ejemplo más o menos de lo que se va a comentar ahora también en el webinar, pero centrándonos, por favor, la siguiente lámina, Julio, quería detallarles algo que es esencial en las oportunidades y los riesgos. En las oportunidades y los riesgos, en el caso peruano, aparentemente se pensaría que la inteligencia artificial todavía no se está usando en el ámbito jurídico, lo cual es un error. Hemos visto casos explicados en el ámbito nacional, como por ejemplo el uso de que ya existe congresistas que utilizan ChatGPT y de qué forma, ¿no? Para proyectos de ley. También hemos tenido, y ha sido nominado, por así decirlo, también un juez que ha utilizado el año pasado ChatGPT para el uso de las pensiones alimenticias, determinar el cálculo matemático. Recuerden ustedes que cuando se utilizó en el caso colombiano, en la sentencia 623, que ha básicamente referido este año, la primera publicada por la Corte Constitucional de Colombia, que ha hablado al respecto, ha mencionado justamente un tema de debido proceso. Recordaron ustedes que allí lo que hizo el juez colombiano es a un caso justamente de materia que tiene que ver con pensiones, lo que hizo es evidenciar las pautas que había también tomado a través de ChatGPT, preguntas, pero también él había resuelto. Este caso, a diferencia del juez peruano, que vendría a ser una oportunidad que no se verificó porque podría haberse creado incluso antes de este juez colombiano, la posibilidad de que se pronuncie una alta corte o alta instancia, ya sea la Suprema o en el caso del Tribunal Constitucional, la posibilidad de verificar si hay una vulneración al debido proceso o no cuando se utiliza el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. En el caso de Colombia, como les señalaba, lo que se evidenció es un juez que básicamente verificó una situación de pensiones y sobre todo, más que todo de pensiones, una situación de vulnerabilidad de un niño con una situación de discapacidad al caso concreto. Y eventualmente esa situación verificó la vulneración al debido proceso. Si es que el ChatGPT, al utilizarlo el juez, vulnera o no el debido proceso de las partes. Porque estamos hablando de que el juez natural no vendría a ser el llamado justamente a resolver el caso en concreto que tiene que hacer el juez por obligación de la Constitución. En este caso, recordemos ustedes también que este juez juez peruano ha utilizado para el cálculo matemático, lo cual, y acá nos puedes certificar, Guillermo, para el cálculo matemático, sobre todo, es perjudicial el uso de ChatGPT para hacer una inteligencia artificial generativa. Y por último, también les quería mostrar el caso más emblemático que ya muchas personas lo nombran, que es el caso Mata versus Avianca. En Estados Unidos, pero no solamente pasado en Estados Unidos, sino también en numerosos países del Common Law que básicamente utilizan el uso de jurisprudencia para sustentar sus casos frente a las cortes que tengan que resolver. Y se utilizó 6 jurisprudencias y el juez básicamente del caso del señor Mata, ¿no? De las 6 jurisprudencias que utilizó, solamente, digamos, una había sido pertinente, porque las 5 habían sido hallucinations o alucinaciones. Entonces, ese taller, justamente, como ustedes podrán verificar, hay riesgos de utilizar el chat GPT, obviamente, y esos precisamente lo que se les va a incidir en poder determinar cuándo son esos riesgos, ¿no? Además, existen ya por parte de la UNESCO, por parte también de organizaciones internacionales como la International Bar Association, que ha evidenciado cuándo hay mayores riesgos en el uso, sobre todo, de ChatGPT para abogados. También hay investigaciones, tanto en Stanford como en Harvard, ¿no?, que han determinado las alucinaciones para los abogados que utilizan este tipo digamos, de inteligencia artificial. Entonces, tenemos varias herramientas. Lo que ahora con digamos, webinar, queremos solamente introducirles a estas oportunidades y a estos riesgos. Las oportunidades son que un resumen, por ejemplo, una sentencia, te los puedes hacer en 1 minuto. Tienes la eficiencia del tema. También podrías, por ejemplo, hacer un nivel comparativo de textos que son pesados a resúmenes. Entonces, son oportunidades, claro, porque te brindan eficiencia,
te podría ser inclusive hasta un asistente virtual o un practicante virtual que te podría dar información, digamos, certera, pero claro, siempre con responsabilidad de la persona que lo esté manejando, ¿no? Porque ya lo veremos justamente en el taller, es parte de las guidelines, ¿no? De verificar justamente siempre una supervisión humana al respecto. Entonces, Guillermo, le doy pase actualmente para que pueda justamente referirnos con más exactitud a lo que vamos a hacer en el taller práctico, porque no solamente nos vamos digamos, a centrar en la gobernanza, ni también con el tema ético, ni tampoco también en los planteamientos de datos personales que pueden involucrar y que lo hemos podido referir a través de, digamos, de criterios como la UNESCO, como la International Bar Association y entre otros que posiblemente determinen responsabilidades a quienes usamos o no esta inteligencia artificial de forma transparente. Por favor, Guillermo. Listo, muchas gracias, Edward. Miren, un gusto con todos, ¿no? Con Edward estamos compartiendo como graduados y con experiencia internacional, tanto en ingeniería, negocios y derecho, estos temas. Y estos temas que están en gran auge hoy en día. Julio, ¿podrías pasar la siguiente lámina, por favor? El momento es crítico, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial y el reto es no solo usarla como una herramienta que puede tener superpoderes. El tema somos nosotros, cuánto de trabajo de pensamiento crítico para dominar la inteligencia artificial tenemos. Y ese es el reto. En esta pantalla que están viendo les muestro el tema para empezar enfatizando las oportunidades y riesgos inmensos que hay. Por un lado, acá abajo ven CNN, la inteligencia artificial puede representar una amenaza de extinción para la humanidad. Es posible, está sucediendo de extremos a extremos, de extremos de altos riesgos a extremos de altas universidades. En la inteligencia artificial no hay términos medios. Esto es una probabilidad que pueda suceder. Otras probabilidades de pesimistas que se trabajan, las pesimistas predicciones del Fondo Monetario sobre los efectos del empleo y la desigualdad. Ahí pueden pasar bastantes cosas. Va a haber de todo. Va a haber puestos que desaparezcan, sobre todo los sumamente operativos, y puestos que aparezcan, que ahorita vamos a ver a cuáles nos referimos, y es ahí donde trabajamos las oportunidades que estamos trabajando juntamente, ¿no? Con Edward y todo el equipo de abogados e ingenieros de la Católica, que estamos muy comprometidos con el asunto. 6 trabajos que la inteligencia artificial está creando, qué tipo de preparación requiere. Acá ponemos algunos, ¿no? Los 5 primeros son bastante técnicos: ingeniería de prompts, investigador de inteligencia artificial, experto en procesamiento, en RPA, auditor de algoritmos, y acá en el 6º ya comienza a caer en temas de los abogados, especialistas en éticas y leyes con conocimiento de la inteligencia artificial. En abogacía hay bastante por trabajar cuando se tiene bastante información y bastantes oportunidades. Y generación de leyes también es todo un tema. Y eso requiere manejo de información, alternativas, opciones, mucho razonamiento, mucha discusión. Entonces la inteligencia artificial como apoyo, como una especie de un asistente súper inteligente y súper rápido, y súper inteligente en el sentido de que puede conectar diferentes tipos de ideas de diferentes bases de datos a nivel global incluso, y con la rapidez que lo hace es impresionante. Y la otra oportunidad, la número 7, es cuando trabajamos en equipos especializados. Estoy hablando de equipos de un experto en el tema, por ejemplo, en el caso que nos tocó hoy día, un experto abogado en su tema nicho, que puede ser fusiones o contratos laborales o tributos, con un experto abogado tecnólogo, que no tiene tanta experiencia en, digamos, fusiones o adquisiciones, pero las tiene en la tecnología. Entonces, esa dupla de trabajo es excelente. Esas tendencias se están dando y son los nichos que podemos comenzar a investigar. Entonces, Julio, si puedes pasar, por favor. ¿Qué oportunidad se está dando? Primero, que dominemos la inteligencia artificial, nosotros desde nuestros campos. ¿Con qué habilidades que se están presentando en el futuro cercano y diría casi inmediato? Y estos son los top skills que se veían el año pasado, ya no las principales habilidades blandas. La primera que destaca es pensamiento crítico, pensamiento analítico.
lidiar y dominar la inteligencia artificial para maximizar las oportunidades y mitigar todos los riesgos posibles, estamos hablando de que esta es vital. Pensamiento creativo también es súper importante en este nuevo contexto. Y de ahí seguimos, ¿no? Pero las dos primeras que estoy hablando, que estamos hablando, pensamiento crítico y creatividad, van en la línea de lo que nos tenemos de reto para este futuro cercano. Julio, la siguiente, por favor. Como oportunidades y riesgos, también les colocamos la información, un resumen, ¿no? De lo que se está hablando en ciertas categorías. Las he marcado en rojo porque en los riesgos que representan, así como oportunidades, en los riesgos se sugieren algunos aspectos para mitigarlos. Todos están orientados de alguna manera en capacitación y desarrollar habilidades, donde las habilidades críticas y las dos primeras que hemos visto, pensamiento crítico y creatividad e innovación, son fundamentales. Más abajo también he marcado la privacidad y seguridad, donde también se requiere, ¿no? Todo un tema de robustas políticas de protección de datos y cumplir con regulaciones, donde la parte legal es fundamental. Lo que queremos resaltar con esta lámina, como abogados, trabajando en equipo con ingenieros y también dominando en nuestra parte de negocios y procesos de innovación, el reto lo tenemos para ayudarnos. Estamos presentándolos en esta serie, en los talleres que vamos a comenzar a trabajar y prácticamente poniendo el primer peldaño en estas novedades a nivel país. Sigamos, Julio, por favor. El tema resalto, ¿no? Quédate más, Julio, en el caso práctico, por favor, gracias. Resalto cuál es lo principal para dominar la inteligencia artificial. Lo primero, que domines tu tema. En la medida que domines tu tema, tienes una ya gran ventaja. Tengan en cuenta que la inteligencia artificial, y ahorita reportado por el mismo ChatGPT, tiene un margen de error de 10 a 15%, lo cual puede ser más. ¿Cómo se trabaja con esto? Primero, dominando tu tema, y segundo, con pensamiento crítico y más pensamiento crítico. Con estas dos variables se puede mitigar esos errores que tiene la inteligencia artificial, supliéndolo con nuestra experiencia y el tema del pensamiento crítico en acción. No tener esos dos dominios hace que ese error pueda ser fatal o pueda hacer que los confunda o puede hacer que los lleve a emitir juicios no apropiados. En este momento, más bien si tienen alguna consulta pueden escribir por el chat con todo gusto y lo vamos resolviendo. En este momento vamos a pasar a un caso práctico y vamos a ver un caso práctico de un contrato muy básico para efectos de aplicar la inteligencia artificial y hacer una pequeña demostración de las cosas que se van a ver a más profundidad en el taller que vamos a presentarles. Voy a compartirles okay. Diapositiva, compartir pantalla. Ya está. Listo. ¿Ven mi pantalla del contrato? Les estoy compartiendo un contrato básico, un contrato privado de compra-venta con 6 cláusulas y lo voy a subir este contrato al chat GPT, que acá lo muestro. Y la forma de trabajarlo es, primero, hay un tema importante, ¿no? Cuando se trabaja con el chat, es validar la información que recibe para minimizar por ahí errores posibles. Subo el contrato en un formato de PDF, el contrato en Word, y también lo subo en un formato de texto. Entonces le pregunto en cuál formato lo está leyendo mejor. Lo pongo de esa manera y le pido, dame tu respuesta en una tabla e indícame, quiero saber con cuál estás leyendo en forma más completa, ¿no?
que lo evalúe del 1 al 5. Me comenta que el documento en Word y el documento en texto son más entendibles, más rápido y con mayor precisión. Y segundo, entro en algunos prompts y le pregunto también, me arroja estos valores, ¿no? Cuentan las páginas y si lo haces bien. Entonces, cuando es documento de texto no lleva un control adecuado de páginas, mientras que en documento de Word sí lo hace bastante, bastante bien. Entonces, con ese pequeño filtro ya nos aseguramos de que subir el documento en Word es lo más apropiado y a partir de ahí vamos a proceder. Entonces, lo que estamos haciendo en estas etapas es garantizar calidad de entrada. Ahora, paso a la siguiente, donde reviso el contrato, ya lo subo en formato de documento de Word. Y miren, ¿no? Le pido, ponte en el rol de mejor abogado peruano en Derecho Civil a la fecha y revise el siguiente contrato, donde voy a hacer otro filtro, un segundo filtro de formalidades del contrato. Las partes, el fin, el orden de las cláusulas, la numeración. Entonces le pido, revísalo porque quiero evitar cualquier error para recién revisar el tema de fondo. Me arroja todos estos valores, ¿no? Se los pido, pónganlos en una tabla con las observaciones y recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Y ha sido un poquito hecho a propósito también el contrato para que se salte inmediatamente y pueda identificar qué errores hay. Parte del contrato está especificado, pero dice, mira, identifica plenamente a los testigos adicionales con nombres y DNIs para reforzar la autenticidad. Es un tema obvio en contratos, contrato básico. El objeto del contrato también, ¿no? Permite la descripción estar bien especificada, permitiendo delimitar claramente el bien objeto de la venta. Razonable, están dando comentarios sobre el tema. Asegura la validez, se cubren aspectos fundamentales, están dando comentarios de todo. Y la numeración de las cláusulas, por ejemplo, acá saltó un error de forma. Corregir la numeración, donde tiene una numeración que está saltándose. Si veo el documento original, tiene ahí un segundo, se pasa de frente al cuarto, entonces van saltando algunas cosas. Después comienzo a pedirle otras adicionales, ¿no? Revise el contrato de nuevo y pongo una tabla de los errores. En este caso le pongo gramaticales y de consistencia. Me revisa, me señala dónde está el error, se corrige. Y ahora le pido un tema general. Dime cuáles son los 5 tipos de errores más comunes de forma que se cometen en los contratos. Y me saltan, ¿no? Las críticas. Descripción imprecisa, especificar claramente el precio, la forma, omisión de fecha, lugar. Voy avanzando, ahora comienzo a entrar ya en el contrato mismo y le pido qué 3 principales mejoras se pueden hacer. Ponlo en una tabla impresa y me lo va poniendo, ¿no? Estos son los 3 principales áreas donde se pueden mejorar dentro de la cláusula. Me pone la cláusula original, la cláusula modificada, como ven, le pone palabras más adecuadas, más precisas, y me indica incluso el error cometido o temas no contemplados. Entonces, de esa manera, si sigue avanzando el tema, incluso puedo incluirle un potencial costo en caso de no cumplirse la cláusula. Y sobre esa forma vamos trabajando en mayor potencia con la inteligencia artificial estos contratos. Ahora también sucede en algunos aspectos, ¿no? En su práctica legal, sucede también de que a veces tienen que presentarle, el contrato tiene que ser firmado, si es más extenso, si ese no siempre no necesidad, pero si es más completo y está involucrado el CEO o el dueño de la empresa, y probablemente a veces no domine la parte legal, va a preguntar exactamente qué se refieren a algunas cláusulas. Le pueden pedir al chat, mira, ponme un resumen de cada cláusula en un lenguaje del CEO que es contador, pónselo en un lenguaje que lo sea más entendible para él, o si es psicólogo el CEO, también se lo puede poner en un lenguaje más adecuado. Entonces el contrato puede pasarlo a otra forma de público, o incluso puede hacer una traducción en caso viniera alguien firmante que solo habla otro idioma y no tiene necesariamente el conocimiento del español, incluso sin conocer el tema legal. Bueno, esas son parte de las bondades, como lo hemos puesto ahorita como un avance de lo que se estaría viendo en los talleres. Obviamente no se pueden cubrir todos los detalles en un webinar, pero sí un avance. Y sobre eso estaríamos trabajando. Más bien, Julio, no sé si tienes la lámina que nos pase del taller en qué consiste y las inversiones. Correcto. Guillermo,
Disculpa que te corte. Antes de continuar, solamente para aclarar, no todos manejamos el concepto de CEO o CFO, ¿no? El CEO es el gerente de gerentes, ¿no? Es el Chief Gerente Executive general. Officer, que es el más, digamos, como el gerente de gerentes generales, y el CFO es lo mismo, pero en el lado financiero, solamente para aclarar. Correcto. Y Gracias, Julio. sí, y hay una consulta que realiza Max Muñoz. ¿Hasta cuántas hojas lee el chat en formato Word? He subido documentos hasta de 300 páginas sin problema. Le podría preguntar, preguntémosle ahorita en línea, Ya. para ver qué nos contesta. Le pregunto en línea. ¿Nos puedes compartir ahí la pantalla? Ahí está. Sí. Ahí ve mi pantalla. Sí, te ve. ¿Cuánto es el máximo de páginas de un documento en Word que se puede unir aquí? ChatGPT. Es de 20 megas. Sin embargo, un promedio de archivo de texto siempre Ok, está hablando de 200 a 400 páginas. Una pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer, Max, para dirigir mejor tu pregunta? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Subir varios documentos más extensos de 400 páginas? Sí, yo creo que mientras Max hace la consulta, podemos continuar en todo caso con la... Solamente para cerrar la idea, luego que conteste Max, voy lanzando el tema. Se puede, si es demasiado extenso y no se recibe, se puede partir en 2, 3 documentos, o 4, o 5. Entonces puede subir los 5 documentos particionados y de esa manera garantiza que lo recibe todo. Hay alternativas que en el taller se van a estar enseñando. Hay una serie de problemas que pasan con el chat. Por eso el tema es fundamental, dos cosas en estas habilidades y este nuevo entorno. Pensamiento crítico, dominar tu tema, y la tercera, que venía también con las sugerencias de habilidades, es creatividad. El chat, en la forma que está hecho, que es muy de algoritmos, a veces por un camino no lo acepta, pero sí lo acepta con caminos alternativos. Eso es parte del conocimiento de ingeniería de prompts, parte de práctica y más práctica y más práctica, y también algo de creatividad para encontrar esos caminos cuando no acepta una parte. Bueno, habiendo dicho esto, les comentamos, el taller de introducción al chat GPT para abogados, hecho por un equipo de especialistas que somos nosotros, ingenieros de la Católica y abogados católica, también con maestrías internacionales, es el 27 de noviembre y el contenido que tiene es la sesión 1, oportunidades, riesgos y gobernanza. Vamos a entrar en detalle todos los alcances que esto tiene y ahí también se van a explicar un panorama de los siguientes 4 sesiones, donde van a ser talleres aplicativos. El segundo, tercero y cuarto, que son talleres aplicados, el primero es de contratos en profundidad, normas jurídicas, y el tercero es de casuística y jurisprudencia. Y el quinto, se hace una aplicación de programación sin código utilizando inteligencia artificial. Esta es una introducción a lo que sigue aumentando. La inteligencia artificial, la programación sin código, están creciendo rápidamente. No podemos dejarlo sin que conozcan estos temas. Ese es el alcance que va a tener directamente y ahí tienen todas las cuentas que pueden hacer los depósitos para matricularse. El precio regular es 300 soles. Hasta el 31 de octubre, hasta este jueves, lo tenemos en 225. ¿Algo que quisieras comentar, Edward, para pasar a las preguntas? Sí, Guillermo, perfecto. Quisiera, gracias por digamos, compartir el tema. Quisiera hacer incidencia que lo que se ha generado para el taller justamente es plantear situaciones prácticas desde el punto de vista jurídico, ya sea para público que sea de experiencia privada, como también de la experiencia pública. Tenemos en cuenta, obviamente, cuáles son los desafíos y los riesgos que
pretende la experiencia privada, pero también la experiencia, digamos, del sector público, el sector del Poder Judicial. Obviamente los riesgos no son los mismos. Como ya les indicaba, en un primer momento hemos visto la posibilidad de la situación de la vulneración del juez natural, producto que había sido ya evidenciado por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, pero también el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, el artículo 6, que propone justamente que en el caso del ámbito judicial lo proponía como el nivel de riesgos más alto. Entonces entendemos justamente esa situación y compartimos en cada sesión que haya la posibilidad de que siempre trabajemos de manera conjunta. Si bien es cierto, Guillermo y el equipo que maneja van a justamente resaltar el tema práctico, ese tema ha sido coordinado y siempre va a aparecer un abogado que justamente verifique y sobre todo participe de las sesiones para justamente el lenguaje que sea utilizado sea un lenguaje jurídico, ¿no? Y sea sobre todo la posibilidad de aplicar tanto en el sector público como las personas del sector privado, la posibilidad de aplicar con eficiencia y con inteligencia de prompts, que eso es importante, para mejorar algo que ya viene siendo usado. O sea, recuerdo mucho de la Escuela Bonilla, sobre todo. La Escuela Bonilla es básicamente en el caso colombiano, a partir de la Corte Constitucional Colombiana y también las diferentes charlas que he verificado, que han hecho una encuesta interna, y la encuesta interna en el ámbito judicial te hablaba de que el 70% de personas vinculadas al ámbito judicial utilizaban el ChatGPT y la utilizaban en la versión gratuita. Entonces, hay que ver justamente cuáles son los riesgos presentados al ámbito judicial y también, porque también tenemos la experiencia en el tema privado, verificar, por ejemplo, contratos no solamente en el ámbito laboral, civil, que puedan ser, por ejemplo, en el caso de Sunafil también, que hay diversas normas desperdigadas, todo eso lo podemos manejar en las sesiones. Entonces, ese es digamos, el plus, lo que podemos dar para que este taller sea, como bien sabe, un taller pionero en el tema, pero también que sea, sobre todo, la posibilidad de que les ayude en su manejo diario, de cómo utilizar algo que ya, como les señalo, viene siendo testeado no solamente por escuelas jurídicas, judiciales de otros países, sino también por la misma International Bar Association, que también ha verificado que se utiliza inteligencia artificial generativa por los abogados, pero no sabemos cómo utilizarla de forma eficiente. Luego, pues muchas gracias por los comentarios, Edward. Bueno, ahora pasamos a las preguntas que puedan tener por cualquier canal que lleguen. Encantado de resolverlas. Me parece que la de Max Muñoz. Ay, perdón, Julio. Sí, justamente Max Muñoz consulta. He tratado de subir un expediente de 90 con 90 hojas en Word y me sale error. Es muy extenso. ¿Cuál sería la forma adecuada de subir las 400 hojas a Prox? Bueno, la forma es directamente, ¿no? Si es demasiado grande, hacerlo en partes. Ya nos comentó el chat GPT de que tiene un límite de más o menos 400 páginas, que es más o menos 20 megas, ¿no? Ese es el límite, y si estás pasando el límite, parte, 2, 3 partes. No hay problema con eso, y el chat te va a entender leyendo todas las partes por separado. Perdón, ahí me permiten complementar. Una situación que también es necesario puntualizar es el tema de tratamiento de datos personales, ¿no? O sea, algo que también vamos a rescatar nosotros en ese taller es evidenciar justamente los riesgos asociados, por ejemplo, con información sensible de los expedientes judiciales. Entonces, es una práctica quizás muy común, pero la posibilidad de hacerlo es, primero, tratar de anonimizarlas, ¿no? Para que obviamente el chat GPT obviamente no tenga esa situación, más aún si la versión gratuita, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el tema ético y las guidelines que hemos tratado justamente de proteger datos personales sensibles, que obviamente puedan ser, digamos, traspapelados sobre todo y sobre todo automatizados, ¿no? Eso es algo que también tenemos que ahondar en el taller. Y sobre ese comentario también es importante, mira, no hay responsabilidad de nadie en todo el mundo que te diga que te van a guardar la información.
Entonces lo que hay que asumir es que puede ser filtrada de acuerdo al criterio que se le antoje a la ChatGPT o que tenga un algoritmo o quiera compartir con alguien la base de datos. Entonces, toda la seguridad está en nuestros lados. ¿Podemos consultar todo lo que queramos? Sí. No demos nombres. Se pueden cambiar en los documentos para simular los casos, cambiar todos los nombres, situaciones y presentar casos sin esos contenidos. Mira, también acá está llegando una pregunta, Edward, también para ti y para mí, para los dos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del uso de inteligencia artificial por los abogados en Perú? ¿Qué se sabe? Buena Bueno, pregunta. ¿la inicio yo ya, inicio? Adelante, te lo dejo y ahí pasamos el remate. Ok, a ver, tuve la oportunidad, por así decirlo, de recientemente estar en el segundo Congreso Internacional para ver más o menos cómo los especialistas en el Perú, sobre todo digamos, también los que están haciendo, obviamente, PCM en el caso del reglamento, porque el reglamento, como ustedes bien saben, y eso también lo vamos a señalar, el reglamento tiene sus problemas también, ¿no? Entonces, lo que sí pude analizar es que los jueces, sobre todo supremos, que estuvieron en este segundo congreso, conocían sobre todo de las bondades del uso de inteligencia artificial, pero todos se centraron en general en el uso de ChatGPT, para seamos claros. Eso era, digamos, la inteligencia artificial que conocían, porque obviamente es la que se está aplicando si no son por ellos, lo están aplicando sus practicantes o dependientes, o abogados, o analistas, no sé, o asistentes. Entonces, desde el punto de vista, al menos público, soy consciente por haber visto la participación de la mayoría de jueces supremos y sobre todo la importancia que se le dio al evento, de que conocen de que es una herramienta que les puede ayudar en su trabajo. En el ámbito privado también hay esa certeza de que es algo que se está para quedar, ¿no? Es algo que finalmente hay diversas empresas, no solamente, bueno, nosotros estamos ahorita trabajando exclusivamente con la que ha desarrollado ChatGPT, pero hay sin número de softwares que cada vez van implementándose más y en el ámbito privado les están vendiendo esta información, les están vendiendo cómo utilizarlas, ¿no? Cómo poder utilizarlo y son, digamos, en el ámbito peruano, se puede ver y se puede apreciar, al menos por lo que estoy viendo, en lo que he conversado con estudios jurídicos y todo, que conocen de ese tema y sobre todo las posibilidades que tiene, ¿no? Ahora, también son conscientes porque también hay un ámbito generacional muy fuerte, ¿no? Muchos me hablaban de que, y lo vi justamente a partir de las conferencias que hubieron en San Business School referido a inteligencia artificial, que fue hace una semana, que había en el Perú un tema de mucho conservadurismo, ¿no? Sobre todo de las cabezas, por tratar de incorporar estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, lo que también les puedo señalar, porque hacemos también labor docente, es que hasta nuestros estudiantes, ¿no? En la Universidad Católica, algunos pretenden utilizar ChatGPT también para o sea, la generación que viene es una generación, como dice la International Bar Association, que tiene que ser cultivada en estos temas, porque obviamente las generaciones que quizás actualmente son cabezas, pero no integran esto, van a perder potencialidad, digamos, frente a otras empresas que sí especializan a una generación que viene utilizando de forma bastante rápida y con bastante apertura y sobre todo sin conocimiento en muchos casos el chat GPT. Entonces, según digamos, la UNESCO y sobre todo, como les decía, la International Bar Association veía justamente que es la que se encarga de esta organización internacional que da la posibilidad de verificar cómo va a futuro el derecho, de que había potencial sobre todo para especializar a esta nueva generación para que haya mejor rendimiento en los estudios jurídicos privados, ¿no? El comentario del doctor Eloy es preciso, ¿no? La normativa aprobada en el Perú tiene elementos que contradicen
lo establecido en datos personales, perfectamente, como señala el magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Eloy Espinosa Saldaño, que también va a ser parte de del equipo que vamos a dictar justamente el tema de gobernanza, ¿no? Y gracias por acompañarnos, doctor Eloy, también por permitir a través de los medios que ustedes tienen en la plataforma para dirigir justamente al público que está conectándose y que está conectado y que puede ver justamente las posibilidades en sus día a día. Nosotros justamente no queremos enfocarnos, como les señalaba, en un ámbito de historia y de filosofía. Acá tenemos una situación que se está planteando, que se ha prolongado por escuelas jurídicas ya de otros países. Tenemos, por ejemplo, actualmente, como señalaba la Corte Constitucional Colombiana, dos tendencias, ¿no? La tendencia que veamos cómo se inserta el Perú, porque el Perú todavía se encuentra en un reglamento que está entre idas y venidas, por lo que he visto en el caso de desarrolladores ingenieros de PCM. Tenemos supuestamente dos teorías, ¿no? Dos tendencias, perdón. La tendencia primera es aquellos que hacen ley, y en el caso colombiano hay como 13 proyectos de ley sobre inteligencia artificial. En el caso peruano hasta hubo un proyecto de ley que intentaba modificar la constitución para incorporar, digamos, el uso de inteligencia artificial. No prosperó, pero lo dejo ahí. Y también ese tema de la inteligencia artificial, de reglamentar, permite lo que algunos analistas han visto retrocesos en lugar de avances. Nosotros somos un país consumista digamos, de inteligencia artificial, en general de producción de ese tipo de tecnología. Entonces, los productores justamente están alarmados en esa situación. Un caso como el colombiano, reglamentar hacia dónde vamos, qué pretendemos con esa reglamentación. Hay otros países, que no los menciono acá, y los mencionaremos justamente en el taller, que proponen, por el contrario, una situación de análisis posterior, no reglamentar, sino controlar a través de agencias, digamos, específicas y sancionar en todo caso las situaciones de uso mal adecuado, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el caso chileno, ¿no? Y hay que ver, digamos, qué es lo que funciona mejor para el país. Porque, claro, si bien a nosotros nos pueden habemos planteado, seamos pioneros en decir, tenemos la primera ley de inteligencia artificial, es una ley básicamente de principios. Y esta ley, finalmente, que se va a reglamentar, y no se sabe cómo, también, y que contradice, como dijo el doctor Eloy, datos personales, esto tendría incidencia en muchos más temas que también, de una u otra manera, lo vamos a tocar en el taller, ¿no? De mi parte, complementando lo que menciona Edward, me menciona tres cosas. Primero, yo tengo tres roles, uno como empresario local e internacional, otro como emprendedor, liderando un grupo de innovación que hemos ganado bastantes fondos con fondos de gobierno, y puedo apreciar bastante el uso de la tecnología en innovaciones. Y el tercero como docente. En estos tres roles aprecio en Perú y en general en varios países, y en Perú hay poco conocimiento para dominar la inteligencia artificial para nuestros propósitos. Primero, he conversado con varios abogados, amigos míos, son directivos de empresas, y dentro de las empresas como rol directivo también, no conocen mucho el tema de solo lo básico del chat GPT, la inteligencia artificial. Entonces, he encontrado también algunos abogados que dominan el tema, pero no están llegando a una profundidad de mitigar esos riesgos, porque hay riesgos inherentes bastante fuertes, así como hay oportunidades bastante marcadas. Entonces, yo diría en conclusión, estamos entrando a una gran oportunidad de cómo explotarlo drásticamente. Es el momento. Los primeros que estén ahí van a lograr bastantes eficiencias en dos frentes, ¿no? La parte administrativa de sus negocios y dentro de sus manejos de sus propios procesos, actividades de su nicho mercado de abogados, se pueden optimizar por temas de leer documentos más rápidos con resúmenes, irse de frente al punto y no estar buscando entre tantos documentos y revisar la fuente directa. Hay muchas formas de ahorrar tiempo en su misma profesión, en su misma actividad. Tomar el chat GPT como un testeador de sus ideas. Tengo estas ideas, ¿qué opinas? Genérame nuevas ideas. Y sabe generarlas alternativamente en diferentes posiciones. Con lo cual, si tú dominas tu nicho, vas a poder entender esa posición mejor y tener los contraargumentos para esas. Entonces, el momento es clave. Es una oportunidad inmensa.
También creo que ya hay otra pregunta para cerrar con esto y preguntan sobre, en el taller mismo, ¿cuánto de profundidad se va a lograr del chat GPT? Bueno, este es un taller introductorio, se espera llevarlos de una parte inicial a un nivel medio. Es un taller que propiamente va a darles técnicas de trabajo, va a usar mucho pensamiento crítico para trabajar el tema y ejemplos, casuística, ¿no? Que vamos a estar trabajándolo de la mano con Edward, desde la parte de ingeniería, de la parte de negocios, de la parte de tecnología y la parte de derecho, para ver todas las oportunidades que se pueden presentar. Bueno, ya estando sobre el tiempo del webinar, no sé, Julio, algunas palabras finales. No, bueno, agradecerles finalmente su tiempo, Edward y Guillermo. Vamos a seguir realizando y adelantar que vamos a seguir realizando nosotros más webinars. La idea es poder difundir esta información y, digamos, sea un tema de interés público, ¿no? Porque después de todo, la inteligencia artificial está acá, ya llegó, ¿no? Y está creciendo a pasos agigantados. Ahorita entre las grandes compañías de inteligencia artificial están compitiendo por quién da el siguiente paso. Entonces, y es algo también que se va a tocar en el taller. Vamos a ver cuál es el futuro, porque dice que en los siguientes años va a haber la inteligencia artificial va a ser capaz de gestionar empresas, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que podamos ir difundiendo este tipo de información y sea un tema de discusión para que también el Perú no se quede atrás, ¿no? Hay muchos países aparentemente desarrollados que finalmente le ponen barreras a este tipo de tecnologías y eso termina siendo contraproducente. Finalmente, agradecerles por su tiempo y ya estaremos compartiendo más webinars más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.